invitados a la doctora Ana Berta García Bravo y al doctor Javier Ramírez Juárez de Colpos, Puebla. Me parece que ya está comenzando la transmisión, así que espero la indicación de mi compañera Viri para dar inicio formalmente a la sesión. Sí, es listo. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, maestra Viri. Pues nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. Es un enorme gusto recibirles esta tarde en esta segunda sesión de este ciclo anual programado como tal del Seminario para la Reconstrucción de las Filosofías Ancestrales. Les comentaba que estamos muy contentas y contentos, a gustísimo de recibir a dos doctores dedicados los años recientes y no tan recientes a estos temas filosóficos, en específico de la filosofía náhuatl. De otro territorio, sabemos que lo náhuatl está presente en muchos lugares, no solamente en el centro de México, no solamente Puebla. Tuvimos la sesión pasada una experiencia sobre la filosofía náhuatl en relación con el maíz en los pueblos de Guerrero. Entonces, bueno, hoy toca otra zona que dejaré que la doctora Ana Berta nos platique a detalle. Y pues bueno, comentarles que la doctora Ana Berta y el doctor Javier estuvieron acompañándonos en el seminario metodológico que coordinaron los doctores Osiris, Ignacio, Juan Carlos y Shab el año pasado. Entonces, después de la participación del querido Alexander de Colombia, pues tenemos ahora la participación de estos compañeros que amablemente pues aceptaron la invitación y están trabajando los temas también desde estas perspectivas. Eh, y pues bueno, estamos muy emocionados, me parece. El trabajo es muy bello. También queremos aprovechar el espacio para invitarles a quienes han estado siguiendo las sesiones del seminario metodológico y quiero decir, en esta modalidad de las sesiones mensuales que llevamos como divulgación para que sigan trabajando sus textos y los sigan mandando al correo en el cual les llegan las invitaciones para las sesiones. Vamos a estar muy, muy felices de recibir los trabajos y ver cómo va creciendo la comunidad. Y pues, sin más, voy a leer las semblanzas de nuestros queridos invitados del día de hoy. La doctora Ana Berta García Bravo es doctora en Ciencias en Estrategias de Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de Posgraduados, investigadora auxiliar adjunto, en el Colegio de Posgraduados Campus Puebla. Sus temas de especialización son sistemas de organización y sistemas de alimentación en pueblos indígenas. Actualmente es candidata a LESNI. El doctor Javier Ramírez Juárez es doctor en Ciencias en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de Posgraduados, profesor investigador en el Colegio de Posgraduados Campus Puebla. Su tema de especialización, estudios y estrategias en el desarrollo sostenible. Le vamos a agradecer mucho a nuestros asistentes si cuidan su micro. Ya está por aquí el equipo completo del seminario. Y pues bueno, sin más, me parece que voy a dejar la palabra a la doctora Ana Berta Tlascamati. Doctora, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues primero agradezco la oportunidad de presentar nuestro trabajo en este seminario. Les quiero comentar que es parte del resultado de mi trabajo doctoral, que el doctor Javier Ramírez Juárez estuvo acompañando. Eso ya tiene un rato y seguimos sin acabar. Entonces, es algo que seguimos discutiendo, que seguimos platicando y que justo uno de los objetivos principales era llegar a los principios filosóficos. Así que cuando vi la propuesta del seminario, se me hizo algo que me podía ayudar mucho y me ha ayudado mucho. Entonces, justo voy a empezar voy a hacer la presentación y del material que preparé para que podamos platicar. Voy a tratar de que sea
ajustarme el tiempo para que sobre todo me interesa oír sus opiniones, aunque ya algunas me las han compartido. Y creo que sí se ve en pantalla completa, ¿verdad? Sí, se ve. Bueno, pues voy a hacer una pequeña introducción. Voy a hablar de los mitos y relatos fundacionales náhuatl, de la metodología que se utilizó, de la parte de donde se tomaron los datos empíricos y la reflexión que se ha hecho, aunque pues esto todavía se sigue trabajando. Quiero hacer como una pequeña introducción explicando que yo soy psicóloga y estudié también economía. Y uno de los temas que me interesaba mucho era la cuestión de la pobreza y de cómo es posible que los pueblos sean pobres, ¿no? Los pueblos indígenas sean pobres. También quiero confesar, antes el doctor de la sesión pasada había confesado que él no era filósofo, entonces yo tengo 3 confesiones más, 2 confesiones más, tampoco soy filósofa. Segundo, no soy, mis papás son náhuatl, pero yo soy chilanga. Entonces yo crecí en Ciudad de México, he estado estudiando el idioma, pero no soy como tal hablante nativa. Y tercero, pues estoy formada totalmente en el pensamiento occidental, así que el trabajo lo he intentado hacer, pero espero no regarla muy feo. Entonces, justo llego a Chiapas tratando de entender cómo se organizan los pueblos indígenas y hago el trabajo con el doctor Manuel Roberto Parra, que está conectado. Entonces, el doctor Parra, hacemos este trabajo para entender cuál es la organización de una cooperativa en los pueblos tzotziles y de ese trabajo se elabora la tesis y sale este artículo que hablamos de un liderazgo que no estaba registrado en la literatura y lo presentamos. Y eso me hace entender entonces que en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas, hay sistemas de organizaciones diferentes que no entendemos, o por lo menos en ese momento yo no entendía. Así que entendiendo esto, aquí hay unos datos en la lámina para explicar cómo es que efectivamente estos comités de agua, los que atienden algunas cosas en los pueblos indígenas como el agua, son sobresalientes en la literatura porque sin apoyos tienen un cuidado del agua mucho mejor que, que pues el manejo que se hace normalmente del agua. Y así es como el trabajo de tesis doctoral, entonces ahora se va a este lugar que se llama Santa María Teoposco, en Oaxaca. Más adelante les voy a dar más datos de él, pero en sí es el lugar de mis abuelos y de mis papás. Y todo indica que ahí está enterrado mi ombligo, así que tengo que regresar. Y pues de aquí se hace el trabajo de tesis. En ese momento se buscaron 3 objetivos: identificar elementos culturales que están incidiendo en la toma de decisiones en torno al agua y después reconstruir la red de relaciones de poderes en los comités de agua y las estrategias de cada uno. Ese fue en general, bueno, estos 3 puntos se abordaron en la tesis que ya se defendió. Y el último punto, para contrastar este sistema de organización con algunos principios de lo que más se utiliza para explicar los sistemas de organización local, es a Ostrom. Entonces yo necesito entender los principios que rigen los comités de agua, que justo es el objetivo de este trabajo que vamos a presentar. Interpretar los principios filosóficos que ya subyacen a la organización de los comités locales y las pautas éticas que guían la organización en las localidades de Santa María Teoposco, Oaxaca, ¿no? A partir de lo que he tratado de armar en el seminario con la metodología hermenéutica. Bueno, y entonces ahora sí, voy a empezar con el trabajo y el trabajo como tal. Lo que les acabo de platicar es como el antecedente de cómo llegamos hasta este momento. Y bueno, lo que dice la literatura o lo que hemos encontrado en la literatura es que justamente estamos en un momento de crisis, donde cosas como el manejo de agua se han vuelto situaciones muy complicadas, donde no vemos cuál es una respuesta adecuada.
y la ciencia moderna no ha logrado resolver estos grandes dilemas. Así que, como dice Sea, ante esta a esta pérdida de sentido, este horizonte extraño, entonces hay que buscar nuevas alternativas o regresar a estas alternativas, de este conocimiento que ya se tenía y que se ha desestimado o se ha minimizado el conocimiento indígena. Y bueno, en el texto comento que justamente los grandes filósofos, que ya en alguna ponencia lo habían dicho aquí, los Tlamatinime, que dice León Portilla, pues plasmaron mucho de este conocimiento en poemas y cantos. Sin embargo, muchos de estos documentos pues se perdieron, fueron destruidos. Y lo que estamos tratando de hacer en este seminario justamente eso, es reconstruir parte de este legado a través de la formulación de estos mitos y relatos que explican la manera en cómo concebía el mundo los náhuatl. Y bueno, en el caso del manejo del agua, los datos nos muestran que ellos tienen una mejor relación en su manejo con el agua. Y voy a empezar a hablar un poco de estos mitos y relatos que ya se conocen, que ya están escritos y que son como la base para el entendimiento que yo voy a tratar de explicar en este momento. Bueno, los cerros se representan en, en los glifos como fauces o como una cueva en su base, de donde brota el agua de forma de ríos y lagos y mares. En el caso de los pueblos náhuatl, el concepto para decir pueblo es altépetl. Vean que viene de estos dos vocablos, atl y tepetl, ¿no? De cerro. Y sin embargo, no, es entendido también como un asentamiento, un grupo social que está vinculado justamente a su territorio. Y bueno, los glifos que se presentan, pues son justamente esa representación, la relación del cerro con el agua. En este caso bueno, no con el agua, pero sí con sus fauces de donde sale, entre algunas cosas, el agua. Bueno, aquí como se menciona como se ve en esta lámina, en el pensamiento náhuatl, las montañas son vasos grandes que contienen agua subterránea que llenan el espacio debajo de la tierra. Y justo este espacio debajo de la tierra es el Tlaloc, el hogar de los dioses, ubicado en el interior de los cerros, de donde emana la vida y el sustento en el pensamiento náhuatl, del sustento, perdón, en el pensamiento náhuatl. Ahora, dentro de toda la cosmología náhuatl, de todo el pensamiento náhuatl, hay diferentes divinidades, entre ellas los dioses que hablan del agua, y en este caso sería Tlaloc y Chalchiuhtlicue. Uno es el dios del agua celestial y la lluvia, y la otra se ha explicado que es la diosa del agua terrestre y de los líquidos generadores de vida. Pero me gustó mucho lo que dijo esta autora, que está trabajando con otra autora que ahorita no recuerdo su nombre, que me ha ayudado como a pensar que efectivamente los dioses no tienen un significado concreto. Nosotros tratamos de concretizarlo porque en el pensamiento occidental existe un dios del fuego, un dios del agua, un dios de esto. Pero lo que ella explica es que son múltiples acciones encarnadas por los dioses y que eso también nos ayudaría a explicar los conceptos, que es algo que a mí me ha costado mucho trabajo, entender conceptos náhuatl, porque yo quiero que se llame como, o sea, que haya un concepto igual, pero justo lo que dice esta autora es que el pensamiento es diferente y entonces los dioses no los podemos concretar si no tienen diferentes acciones. Bueno, esto es por la parte de los dioses, esa es como la mitología, o bueno, todo el pensamiento que existe de cómo se explica el mundo. Ahora, estos dioses tienen, personas que son servidores de ellos, que se llaman tlaloques o servidores de Tlaloc, que son los que se encuentran cuidando estos cerros y que, bueno, López Austin dice que esta representación que se ve en el museo
británico, justamente representa a un Tlaloc, un servidor de Tlaloc. Ahora, lo que yo he entendido es que justamente hay una tradición mesoamericana y hay diferentes grupos como los náhuatl, y de estos de diversos grupos ya hay toda una cosmología que entendían como estos dioses Tlaloc y Chalchiuhtlicue. Son diferentes dioses. Sin embargo, este pensamiento, como se muestra ¿cómo se llama? Como se ve aquí, bueno, no sé si se ve aquí. Todo este pensamiento en las localidades no se encuentra, en los pueblos no hablan de este pensamiento, está en la literatura y en esos documentos que se destruyeron. Lo que sí encontramos en las diferentes localidades náhuatl son estos cuidadores del bosque. Ellos en sí es de la montaña. Yo, como fui a buscar agua, eran los cuidadores del agua, pero realmente no son del agua, son de toda la montaña. Que en la literatura así se les conoce: tepechane, ahueques, chaneques, atlachanes, tlaloques. En el pueblo donde yo voy a trabajar, o yo trabajé, se llama chaneque. Tepechane también. Este pensamiento es local. Los otros pensamientos no se encuentran, el pensamiento así cosmológico no se encuentra, bueno, yo no lo he encontrado en el lenguaje cotidiano. Ahora, la cosa no camina. Ay, dejen ver qué pasó. Ahí está. Voy a volver a compartir, perdón. Y bueno, vamos aquí y sigue sin querer pasar. Ahí está. Bueno, lo que les decía, ¿no? En cada una de las localidades se representan, existen los ha traducido en el español como duendes, ¿no? Pero son dueños de estos bosques o de este lugar, y ya está relatado diferentes actos que se hacen. Por ejemplo, en Texcoco se hacen rituales de limpieza y agradecimiento por el agua. En Santa Cruz, el 3 de mayo, se hace una petición también. O sea, hay diferentes relatos y etnográficos de este tipo de petición que se hace, donde se hace un intercambio. Se hace esta fiesta para agradecer o pedir el agua, y en uno de los documentos que les decía que podría ser la referencia, ya platiqué expusimos un proceso de sistema de reciprocidad generalizada, donde hay una relación de las personas con los dioses, ¿no? De este mundo, en particular con estos dueños de los cerros. Ahora, ¿cuál es el problema que tratamos de atender todavía? Aunque encontramos estas prácticas y estos discursos que expresan la manera de entender la naturaleza y la relación con el agua, en este caso, que lo hacen los comités locales y las juntas locales, todavía falta o hay un vacío interpretativo. No hemos logrado, desde los pueblos náhuatl, con sus categorías, metáforas y praxis propias, identificar pues los principios que sustentan estas interacciones, y cómo dichos principios propician pautas éticas en torno a la organización para el uso y manejo del agua. Ese, pues, es el objetivo, el propósito de este trabajo, ¿no? Ya hicimos algunas cosas, pero aquí es, pues, tratar de hacer los principios filosóficos. Y bueno, son las preguntas del trabajo y el objetivo, ¿no? Interpretar los principios filosóficos subyacentes a la organización y las pautas éticas. Ahora sí les voy a hablar de Teoposco, Oaxaca. Teoposco es un municipio muy pequeño en el estado de Oaxaca. Está con los límites con Puebla, y es el último pueblo
Es de los últimos pueblos náhuatl en la región, esta es la Sierra Mazateca. Entonces, este es el límite. Ya Huehuetlán, que está aquí, ya no hablan náhuatl, ya son mazatecos. Entonces, es el límite de los pueblos náhuatl. El trabajo de campo se hizo de 2015 a 2020. Se hicieron 3 entrevistas, 3 grupos focales en 6 localidades diferentes del municipio de Santa María Teoposco. Los habitantes son aproximadamente unas 4,000 personas. Todos hablan náhuatl, ¿no? Se reporta en los documentos por lo menos 41 manantiales. Hay muchísima agua, es la parte alta de la cuenca del Papaloapan. Entonces, es un lugar donde se capta mucha agua y el 27.3 es bosque mesófilo. Entonces, toda la parte alta de la localidad se llama terrenos comunales. No hay personas que lo habitan, por eso toda la parte de arriba es bosque. Como se ve en este mapa, ¿no? La parte verde es bosque donde nadie vive y entonces esto era importante porque la explicación para la organización de los comités de agua no es la escasez, no hay escasez de agua. Hay mucha agua, entonces se organizaron por otras razones que no es la escasez. Y bueno, el dibujo que se presenta es una vista del pueblito de Teoposco. Y la metodología que utilizamos, bueno, como ya comenté, los datos empíricos, toda la información fueron las entrevistas, la observación participante y que se hicieron con los comités locales. Y la metodología que estoy tratando de utilizar es la metodología hermenéutica, que permitió hacer una interpretación de símbolos y de categorías narrativas para reconstruir los principios ontológicos. Lo que utilicé fue los materiales que propone Mauricio Beuchot, donde busca el equilibrio entre la univocidad y la equivocidad, ¿no? Explicando que, pues así como las categorías occidentales, pues no hay elementos o explicaciones únicas, pero tampoco pues todo se va a idealizar a los pueblos indígenas, sino se va a buscar un equilibrio para que la interpretación que demos sea lo más certera posible, ¿no? Y él propone justamente esto, la dimensión semiótica, la dimensión semántica y la dimensión pragmática. Y lo que se trata de hacer es en la primera parte estructurar el fenómeno, las relaciones, las tensiones y las articulaciones. En la siguiente parte, hacer una interpretación para emitir una hipótesis interpretativa y por último, ver los efectos en la vida, en la praxis, en la vida, cómo afectan esta interpretación o cómo se materializa esta interpretación. Y bueno, voy a empezar a mostrar algunos relatos ya de la localidad, algunas cosas que dicen. Este es un cuadro que traté de hacer, que está presente en uno de los documentos, la red de relaciones de los comités de agua. Se los voy a tratar como de explicarlos un poquito, aunque ya no es forzosamente, esto no está en el material, esto ya está publicado. Pero lo que encontramos es que estos comités de agua local realmente tienen una historia atrás, ¿no? Y empieza aquí, cuando la junta local, toda la localidad se da cuenta que tiene necesidad, en este caso, de agua. Y deciden ellos construir su propia red de agua. Entonces, empiezan preguntándose varias cosas, ¿de dónde van a traer el agua, no? Si en su propio territorio hay parcelas, que van a traerlo o está en otra área. Si está en otra área, hay 2 posibilidades, que sea en una parcela privada, o sea, ya le pertenezca a una persona, a un individuo, o esté en el área comunal. Si es así, entonces se tiene que negociar en el área comunal con el Comisariado de Bienes Comunales, pero si es individual, se tiene que ir a negociar con la persona. Y ahora, ¿con qué recursos se van a hacer esta red de agua?
Y también aquí empieza una serie de relaciones. Se puede hacer con los ciudadanos locales, con los que son miembros de esa localidad. Se le puede pedir a la agencia, se le puede pedir al gobierno municipal, se puede pedir a una cosa que se llama el ramo 33, que es a nivel federal, o se puede pedir una dependencia externa, y aquí entran políticos, organizaciones. Entonces, una vez que esto lo decide el comité o la junta local, entonces ahora sí se forma un comité de preconstrucción. Este comité de preconstrucción lo que va a hacer es empezar a dar seguimiento con estas agentes a trámites, servicios y todo lo que se tiene que hacer para que se apruebe la obra. Y una vez que se aprueba la obra de la construcción de la red de agua, entonces se hace un comité de construcción, donde este comité son personas de la localidad que van a estar supervisando tanto la obra como los recursos. Y ellos van a tomar acuerdos con el contratista o el ingeniero que va a hacer la red local, pero ellos no son autónomos, todos estos van y preguntan siempre al comité local cómo se va a estar dando la relación. Y después de que se finaliza la obra, entonces ahora sí se forma el comité de agua local. Y el objetivo principal de este comité es el mantenimiento. Y eso es lo que vemos hoy. Cuando yo entrevisté, pues entrevisté estos comités de agua, pero ellos ya sabían toda esta historia y cada una de las localidades contó la historia de cómo se formó su comité de agua. Y aquí hay varios elementos importantes. Todo esto es tequio o es trabajo que dan, ¿no? Ahí utilizan dos palabras, que es tequio y servicio. Y en ambos es tiempo que se da, nadie lo suma, nadie lo cuenta, pero todo este trabajo se hace. Las asambleas en las asambleas se toman las decisiones colectivas. Hay una rotación anual de todos estas personas. A veces son comités muy pequeños, son asambleas muy pequeñas de 40, 50 personas, y la más grande que logré encontrar ahí fueron de 200. Entonces todos tienen que participar en los comités, tienen que hacer esta rotación. Y bueno, esto es ahorita. Aquí tengo algunas de las cosas que me ayudaron a entender justamente estos principios. Como les decía, los comités son cada año, se tienen que rotar. Y una pregunta que les hacía es, si una persona no quiere participar, ¿qué se le dice? Y yo les decía si lo obligan o castigan o algo así. Y entonces me dijeron las palabras que que se utilizan. Santimotlanetia, ellos le dicen a la persona, ¿no? Santimotlanetia tiempo, pero tlaoxe tiempo, oxeti titlalisque, ashan, quitemaca toca servicio, itla aviso, mismacasque, haber tlen aviso escoque, sepan oxe tiempo, sepa oxe, sepan yetos oxe, aquí, bueno, es que juntan el español, es recibir avisos. Y este fue el término importante, ¿no? Solo nos estás prestando el tiempo, pero en otro tiempo se va a elegir a otro. Entonces, no se le obliga, sino se habla de prestar el tiempo. Este es el concepto que me ha servido mucho, timotlanetía. Nos prestas tiempo, esfuerzos, recursos, energía. Lo estás prestando hoy a la comunidad, pero en el futuro la comunidad te va a retornar eso que nos diste ahora. También en la inauguración del agua pasan varias cosas, ¿no? Más allá de toda la actividad que ya se construyó y ya se hizo, una vez que se ha construido la red de agua, entonces se hacen varias cosas. Una es que, como se veía en una de estas fotos, se coloca una cruz en el manantial y se hace pues una inauguración. Muchas de estas cosas son mezclas entre cuestiones pues occidentales, pero allí mismo encontramos elementos que no son occidentales. Hacen esta cruz de flores y rezan. Y dicen que tienen que ir a pedir permiso. Y para ir a pedir permiso hay que llevar medio litro de aguardiente, cajetilla de cigarros,
y hay que hablarle, un señor decía, a la madre tierra. Yo nada de esto lo vi porque pues todos los tanques ya están hechos, o sea, es lo que ellos me contaron. Le preguntaban, ¿no? ¿Qué le piden o qué le dicen cuando piden permiso? Y ellos dicen que se dice, Tehuatzin, Tonanantzin, Nian Timolanaca, Yin, Atzintle, es para Ticonisque, para Mativiviroca, ni camo permiso. Nuestra madrecita, vamos a tomar esta agüita, es para tomar, para poder vivir con tu permiso. Y le llevan un reconocimiento, así dicen que se dice, ¿no? Un reconocimiento. Ahorita vamos a hablar de eso. Los católicos, por ejemplo, cuando yo les dije, bueno, ¿y a quién le piden permiso? ¿Quién es la persona que le están pidiendo permiso? Un señor me dijo, ¿no? Los católicos dicen que le dan gracias al Tepechani. Si no lo hacen, no sale bien el trabajo, pero los evangélicos le damos gracias a Dios. Entonces, aquí es lo que les decía, estos seres que son dueños del agua en este caso, pero no, son del monte. Yo, como preguntaba del agua, pues me decían que era del agua, pero no es el dueño del monte. Estos actos rituales no son solo una costumbre, pues expresan esta relación existente entre los humanos, la naturaleza y los dueños del monte. Esta relación tiene reglas, hay que pedir permiso y justificar las acciones de tomar el líquido. No es nada más porque sí, le dijeron que es para que vivamos los humanos, para que sus hijos puedan seguir viviendo. Y si no solicitan el agua y no tienen un reconocimiento, pues no se lo van a dar. Y eso sucede cuando hay fallas en la toma de agua. En una localidad se inauguró y no se hizo esto. Y al año, a los 2 años, empezó a fallar el agua. Y entonces las personas se reunieron y dijeron, ¿qué está pasando? Y ellos me dijeron, no, ya fuimos a ver a los tanques, todo está bien, todo funciona. Dice, y alguien dijo, es que no se pidió permiso. Y entonces se hizo esta reunión, se fue a hacer estas cosas, se enterraron cosas, que creo que sí tengo aquí, ¿no? Pero se entierran, déjenme decirles qué es lo que dicen, que se entierran. No lo puse, pero sí. Una persona me dijo que son 25 cacahuates. Yo cuando escuché cacahuate pensé que era cacahuate, pero no es cacao. 25 cacaos, 2 cigarros, hay que llevarle un traguito, dice medio litro de aguardiente, y se le habla. Se toma copa primero y otra copa se le echa a la tierra. También, dice, un señor dijo, si queremos fortalecer más, hay que matar un gallo y llevar las patas, la cabeza, las alas y las plumas. La carne no, llegamos y nos las comemos con todos los que fuimos, de donde sea, bueno, eso es lo que dijeron. Otra persona dijo, no, no vamos todos, supongamos 4, los demás se quedan haciendo el pollo. El más preciable para la madre tierra es el guajolote, y si no hay, pues una totola. Ajá. Y se lleva huevo, él dijo manale, romero con flores y con gladiolas, quitlaltlanilía, bueno, eso lo pedimos, cacahuate y velas. Bueno, fueron algunas de las cosas que me dijeron. Entonces, se hace eso y la comida o el pollo se queda con las demás personas y lo están cocinando. Que esa es otra parte importante. Cuando ya se hace la fiesta, pues entonces un señor dijo, todos tenemos que estar contentos. Y dijo, Matipaquican, Paquilistitlalticpac, Matlaponic. Porque yo les pregunté por qué truenan cohetes, ¿no? Porque siempre que se hace esto, truenan cohetes. Y él me dijo eso, Matipaquican, Paquilistitlalticpac, Matlaponic. Cuando truena el cohete, hasta la tierra tiembla. Y eso es un símbolo de que están contentos. Dice la Santa Madre Tierra o el Altepet se pone contento porque dice, ¿no? Son mis hijos los que están contentos. Bueno, esta persona que dice la Santa Madre Tierra es muy católica y entonces no me pudo decir que es el Tepechane, ¿no? Pero como les dije, algunos dicen que es Tepechane, Madre Tierra o Dios. Y
Como les decía, en las averías, si no se ha hecho esto, pues entonces pues hay problemas. Y la justificación está aquí, en que no se tomó en cuenta el permiso a la madre tierra. Y bueno, entonces, pues esto es lo que vamos a ver viendo como pautas éticas, ¿no? La fiesta son muestras de unidad y alegría que tiene que identificar el tepechane o la madre tierra. Las asambleas tienen que ser colectivas, nadie actúa solo, y me lo ponían mucho en el caso de los ingenieros. Me entrevisté a un ingeniero y le pregunté, oiga, ¿y si les hace caso? Dijo, sí, les tengo que hacer caso porque si no hago lo que ellos dicen ya no me contratan. Dice, se corre rumor en todo el pueblo que yo no hago lo que ellos dicen y ya no me vuelven a contratar. Pero tampoco es ellos, la junta local tiene que tomar el acuerdo. Hay que entregar estas ofrendas. Y algo que ya habíamos publicado antes es explicar que estas conductas individuales, los acuerdos, todas las cosas que se hacen juntos, no es porque las personas sean buenas o sea a su disposición, sino porque el propio sistema lo propicia y propicia justamente estos lazos de confianza. Ellos saben que lo que han dado se les va a regresar. Y por eso hablamos de un sistema de reciprocidad generalizada indirecta. Y bueno, pues esto es más o menos no, esto es más o menos, esto es lo que yo estoy mostrando como resultados de todo este trabajo, que los principios ontológicos, que en la literatura y occidentalmente así se llaman, o así se han denominado, son los que están aquí. Creo que necesito ponerles nombre en náhuatl, pero sí no es algo que se me haya hecho fácil porque no sé cómo se dice y no lo he podido platicar bien con las personas porque yo no hablo tan bien el náhuatl como para poder entablar ese tipo de diálogos, pero sí lo voy a hacer, voy a intentarlo. Y para todo este trabajo he tenido traductores, más adelante digo los nombres de ellos. Bueno, entonces, acuerdos. Timotlanetía, sí nos están prestando, ¿no? Todos los integrantes son parte de este entramado y por tanto deben aportar trabajo, tequio, no están fuera del sistema de relaciones, son parte de él. Y por eso yo aquí identifico estos principios de relacionalidad, interdependencia y reciprocidad. El pedir permiso, el agua tiene un dueño. ¿Qué es lo que ya se ponía? ¿No? El agua no es un elemento inerte, está dentro de todo un proceso y tiene dueño. Entonces, el dueño del monte establece esta relación con la comunidad establece relaciones bajo ciertas condiciones establecidas por el dueño del monte, y una de las condiciones que se le pide justamente es el respeto a los elementos de la naturaleza, el pedir permiso y el bienestar colectivo, que se refleja mucho en las inauguraciones, eso de que tienen que estar contentos para que la tierra diga que por eso se los da. Y nuevamente, vemos principios de relacionalidad, interdependencia y reciprocidad. Debe entregarse cosas de valor, el agradecimiento, son elementos simbólicos que son valiosos para ellos y estos son los que establecen, o son los que se dan para establecer este sistema de reciprocidad. Y bueno, lo de la fiesta, de estar contentos, lo de los cohetes, lo de eso se dice tlaponía, que es como que suena, que truena, es que la madre tierra se da cuenta de que sus hijos están contentos. Bueno, estos serían como los principios que yo identifico, la relacionalidad, interdependencia, que estos principios de cómo se entiende el mundo en el mundo náhuatl propicia justamente estos principios o estas pautas de reciprocidad, que están establecidos en el mundo ontológico, pero que propician pautas de reciprocidad entre los seres sociales de manera horizontal. Bueno, estos principios pues dan forma a la realidad y constituyen un orden ontológico.
Y la relacionalidad establece la estructura y la definición del mundo. Y esto es importante, justamente hablando de ontología y de una antes de la ontología no recuerdo cuál es el área de la filosofía que estudia esto, pero es cómo se define el ser, ¿no? Y justamente en el mundo náhuatl los seres son relacionales, no son entes separados. Por eso la realidad cósmica y la social está vinculada. Y la interdependencia es su dinámica, porque una cosa afecta a la otra. Y la reciprocidad justamente determina las pautas de acción. Esto sí lo voy a leer como está aquí, que está en el documento. En la filosofía náhuatl, la realidad no son entes aislados, sino vínculos en donde los elementos son necesarios para su interdefinibilidad y expresan su mutua dependencia. Los vínculos se dan entre estructuras cósmicas, estructuras sociales. Las relaciones no solo representan conexiones entre individuos, sino que constituyen la forma en que existimos, siendo estos vínculos la base del origen y del devenir de los grupos sociales y de las relaciones con el cosmos y los dioses. La interdependencia expresa una dinámica en donde todos los actores pueden influirse a ellos y a los demás y no en una jerarquía fija. Los dioses podían penetrar en los cuerpos de los reyes para... No, esta parte la tengo que revisar. Para determinar ciertos fines y las personas tienen una fuerte conexión y dependencia con los animales. Eso sí lo dice Austin. Una estructura cósmica social relacionada e interdependiente favorece los intercambios generalizados, regulados por las relaciones verticales con los dioses y la tierra y también por las relaciones horizontales, la ética de reciprocidad. La tierra da como las personas dan. El principio de reciprocidad es matriz de ciertos valores humanos que podemos observar en prácticas sociales tales como los acuerdos, el acto de pedir permiso al monte, el prestar tiempo, timotlanetía, el agradecimiento y la fiesta. El principio de reciprocidad es propicio porque se da en una realidad que está establecida por relaciones tanto horizontales como verticales y de interdependencia. Cuando hablamos de un sistema de reciprocidad generalizada, estamos entendiendo que los intercambios son indirectos y se entregan en el sistema, teniendo presente pues que esto va a regresar. Ahora, ¿por qué esto es muy importante no solo para la filosofía náhuatl como se ha platicado aquí? Bueno, primero porque hace un aporte a la ontología relacional, ¿no? Que los pueblos originarios han utilizado o han entendido desde siempre. Es necesario todo este trabajo como deuda histórica a los pueblos náhuatl, recuperar estas ontologías y estos sistemas de pensamiento. También, como les comentaba en la introducción, justamente ante la crisis ambiental, nos damos cuenta que no basta con normar conductas, que es lo que se está haciendo ahora, sino hay que cambiar la manera de entender la realidad. Porque lo que trato de explicar en este documento es que justamente la interpretación que se tiene de la realidad es lo que permite estas pautas de respeto y de agradecimiento. Pero no son conductas que sean normadas, sino es la manera en cómo se entiende el mundo. Y bueno, ¿qué falta? Pues mucho, ¿no? Esto se hizo en Teoposco, pero falta compararlo con iconografías, análisis de discursos, conceptos en otras localidades, para hacer la reconstrucción de esta propuesta filosófica. Pero bueno, esa sería como mi aporte. Y bueno, lo que planteo aquí es que estamos ante la devastación que se hace de pues, de los recursos o los problemas ambientales que tenemos, justamente el pensamiento náhuatl podría ser una buena propuesta. Y que podemos aprender mucho de estos sistemas de organización de estas comunidades. Y pues bueno, muchas gracias. Tlazohcamati, ¿no? A ver, Nicneque Nictlazohcamatilia, Nochi aquí Necneme y Textioposco. Aquí en Onexpalegui, o aquí en, pues sí, aquí en Onexpalegui. En particular a mis traductores que me ayudaron, Arcadia González Montalvo y Daniel Sánchez Carrera, me ayudaron a precisar conceptos y sus propiedades en náhuatl. Pues bueno, esta es la presentación.
Les agradezco mucho y agradeceré muchísimo tus comentarios. Y el doctor Javier Ramírez, ya no le dejé mucho tiempo. Pero Doctor Javier. No, no creo que no tengo nada que agregar. Tal vez una vertiente que habría que eventualmente considerar es el carácter deliberativo que tienen las comunidades, bueno, no solamente en Náhuatl, sino entendible a otros pueblos, antes de la toma de decisiones, de la acción. De la acción. Entonces, este mundo relacional que enfatiza Ana Berta, y este carácter deliberativo que tienen las comunidades en los procesos de toma de acuerdos, creo que vale la pena señalarlo. No más. Gracias. Tlascamati, doctora Ana Berta, Tlascamati, doctor Javier, pues sí es como, pues creo que podemos llamarles aún principios ontológicos. Es como si estos principios ontológicos del Altépetl como tal fueron recreados, ¿no? Por la organización de las personas que viven en él. Pues muchísimas gracias. Tenemos ahora los comentarios de nuestros queridos compañeros, el doctor Ignacio y el doctor Osiris. A ver quién de los dos comienza, por favor, y los tenemos en secuencia, los escuchamos uno enseguida el otro para volver con la doctora. Por favor, compañeros. Adelante, doctor Ignacio. Creo que su micrófono. Está apagado su micrófono, creo. Buenas tardes, ¿ya se escucha? Ya se ha escuchado. Bien. sí, gracias. Bueno, buenas tardes para todos y los que nos acompañan de modo virtual y los compañeros que están presentes y desde luego para los expositores, la doctora Ana y el doctor Javier. Yo creo que es un trabajo interesante y parte precisamente de lo empírico, de lo que observaron en la comunidad que nos señalaron. Y bueno, que creo que es la filosofía parte exactamente de la realidad. Y en efecto, la filosofía no se queda exclusivamente en la realidad, sino que incluso trata de reflexionar y ponerse un tanto por encima de la realidad, como tratarla de ver en su conjunto, como la visión del águila, digamos, ¿no? Verla en su conjunto. Y el esfuerzo que ha hecho la doctora y el doctor, pues es precisamente encontrar esas categorías filosóficas para tratar de ver en conjunto esa realidad cotidiana de Santa María Teoposco, ¿no? Y su relación entre ellos y con el agua y con la naturaleza y el universo, digámoslo así. Y bien, nos presentan tres categorías, que es la interdependencia, la interrelacionalidad y la reciprocidad. Y es exactamente lo que han captado así, y a partir de lo cual se pretende un diálogo, una reflexión filosófica. Bien, están en un proceso de su trabajo que es prometedor, y yo solamente quisiera sugerirles que precisamente habría que ver cómo esas categorías, esas tres categorías que nos las mencionaron, se
vinculan o se interrelacionan con esa moralidad, digámoslo así, esa moralidad de la comunalidad. Quiero decir, cómo se relaciona cada uno de estas categorías con el tequio, con la ayuda mutua, o apoyo mutuo, con la solidaridad, con la hospitalidad, en fin, para que se pueda entender y se pueda aplicar filosóficamente esas tres categorías y se muestre esa moralidad y esa ética que nos menciona. Cada idioma originario de México tiene su propia manera de nombrar, digamos, esas pautas de relacionalidad o esos comportamientos morales o esa ética. Tendrán que buscar, tendrán que apoyarse en la lengua náhuatl para poder entenderlos, digamos, etimológicamente y poder descubrir, pues, poder descubrir, poder presentar ese contenido ético que precisamente es el tema de esta sesión, los principios ontológicos que propician esas pautas éticas de reciprocidad, que yo no le llamaría pautas éticas, sino pautas o normas o conductas morales. Bien, yo solamente voy a tratar de, pidiendo permiso a la doctora Ana y al doctor Javier y a los que nos escuchan y nos ven, yo quisiera un poco decir, por ejemplo, cómo se puede dar esa reciprocidad, porque no todos los principios, no todas las categorías, la interrelacionalidad, la interdependencia y la reciprocidad están vinculados directamente con esta convivencia moral en la filosofía de la comunalidad, sino que cada principio ético o cada pauta moral ética cae y está estrechamente relacionada con estas tres categorías. Por ejemplo, yo quisiera hacer un ejemplo bien específico sobre la reciprocidad. La reciprocidad no se vincula con el tequio. La reciprocidad más bien está vinculada con lo que llamamos el apoyo o ayuda mutua. En mixteco en una variante de mixteco le dicen da'an o getza. Y por ejemplo, puede ser como trabajo, es decir, que van a cosechar o a sembrar al solar de un amigo, de un familiar, de un conocido, y entonces ese mismo apoyo que recibió esa persona o esa familia la devuelve. Es decir, ese es el apoyo mutuo como trabajo. Pero también quisiera verlo, por ejemplo, en las fiestas, es otro apoyo mutuo. No sé, por ejemplo, cómo le llamen en zapoteco, pero el doctor Juan Carlos nos puede decir cómo se apoyan en las fiestas en el Istmo, ¿no? Aquí también como festejo, incluso en el Istmo, hacen una lista de lo que llevan, sea en boda, sea en una fiesta, el bautizo, lo que sea, llevan un listado de lo que llevan y cuando les toca a aquellos que cooperaron,
pues se les devuelve lo que llevaron. Bueno, quien se los puede decir mejor es describir mejor es el doctor Juan Carlos, ¿no? Entonces, tenemos que ubicar estas pautas éticas, como le llaman ellos, son pautas morales, según la categoría, es decir, cada cosa en su saco para no confundirnos. Nada más esa sería la cuestión, ¿no? Y bueno, la solidaridad es otro término importantísimo, pero eso habría que verlo en qué categoría cae. La hospitalidad, que es fundamental moralmente hablando en nuestras comunidades, ¿en qué categoría caería? ¿Verdad? En fin, pues habría muchas cosas que decir, pero bueno, no quisiera extenderme. Pues mi felicitación porque pues creo que ya tienen enrumbado su trabajo, ya está orientado y solo hay que adentrarnos en esas pautas morales de convivencia, de la filosofía de la comunalidad y ubicarlas en esos sacos, digamos así, en esas áreas de esos principios ontológicos de los cuales nos hablaron. Y creo que ya su trabajo está perfilado y sin duda van a llevar a buen término su trabajo. Esa es mi opinión. Y pues gracias por escucharme. Gracias, doctor. Gracias, doctor Ignacio. Doctor Osiris, por favor. Kuali Teotlak, Senka Kuali Tequitl Temastiani Anaberta. Muy buenas tardes, excelente trabajo, doctora Ana Berta. Y bueno, para continuar un poco con este tren de pensamiento que ya nos compartía el doctor Ignacio, quisiera simplemente enfatizar algunos puntos de los que aquí tomé nota. En primer lugar, precisamente una de las aportaciones de este trabajo es la conjunción entre dos elementos, tanto los elementos teóricos, simbólicos, ontológicos y problemáticas concretas que se viven en las comunidades, en este caso en relación con el agua, y eso pues le da una solidez también muy importante al trabajo, esta conjunción, digamos, de los dos elementos, ¿no? De la filosofía teórica, por llamarlo de alguna manera, y la filosofía práctica. Entonces, este es un trabajo donde efectivamente buena parte de su valor, ¿no? Radica en exponer estos elementos de la filosofía práctica náhuatl, ¿no? Y bueno, ya se ha hablado de ética, se ha hablado de moral, y este otro elemento, ¿no? Que es filosofía práctica, porque nos permite articular, es decir, hay una conjunción también con otros elementos que no se reducen a la ética y a la moral, sino que tienen que ver también con la organización social y con la política, entendida en un sentido amplio, ¿no? La cuestión de la colectividad, la comunalidad, las asambleas. Y bueno, me gustaría, tomé algunas notas, empezar con lo primero. En algún momento, doctor, usted mencionó, ¿no? Que los doctores, anda, ya me estoy aquí haciendo bolas, que los dioses encarnan diferentes acciones. Y señalo esta frase porque justo es lo que nos permite unir esta filosofía teórica con la filosofía práctica. Es decir, las fuerzas sagradas encarnan acciones humanas, ¿no? Y están respaldadas, digamos, por ello, ¿no?
Entonces, justo ahí poner el énfasis en esta interacción, ¿no? Entre estas acciones que son encarnadas por, se les llama dioses, pero también fuerzas sagradas, ¿no? Podríamos utilizar el término de fuerzas sagradas, ¿no? Para hacer referencia precisamente eh, a estos seres, que se nombraron muchos, me llamó la atención. No sé si pudiéramos revisar la lámina, no me acuerdo si es la lámina 2 o la lámina 3. Usted ahí pone 5 o 6 nombres, que son los Tepechanej, los Ahuaque, ¿no? Y ahorita justo, ¿no? Hablando de las categorías ahí justo, ¿no? Las categorías del idioma náhuatl, para ir precisando, a lo mejor resulta útil, por ejemplo, aquí hacer un breve análisis etimológico. Como usted bien menciona, ¿no? En la tradición mesoamericana y en la literatura y en los estudios especializados, se habla, por ejemplo, de Tlaloc o de Chalchitlicue como dioses, ¿no? O como fuerzas sagradas. Y como usted bien mencionaba, bueno, en las comunidades actuales, eh, pues no tienen esa presencia, ¿no? Entonces, empezando por ahí, por ejemplo, Tlaloc, que se le identifica con la lluvia y ¿no? con el agua vertical. La etimología, por ejemplo, de esta palabra es el que está hecho de tierra. Y entonces, eso justo también nos puede ayudar a ampliar esta idea, por ejemplo, que usted mencionaba, de que no eran solo las deidades o las fuerzas del agua, sino que hacían referencia al monte, sino que hacían referencia a la tierra. Entonces, Tlaloc es el que está hecho de tierra. Tlali, tierra, y el lo es un pasivo. Ajá. El que está hecho de tierra y representa el agua vertical, la lluvia. Y Chalchitlicue, que sería la de la falda de Hades, representa el agua horizontal. ¿Ah? Que una analogía con otra comunidad, por ejemplo, en Tlaxcala, que es donde yo he trabajado un poquito más, pues es la Matlalcueyetl, ¿no? Que es este volcán, ¿no? Que también tiene que ver, ¿no? Con la de la falda, ¿no? De azul o no de Hades, pero se podía trazar una analogía con esta fuerza. Y lo que se menciona en la fila de abajo como ayudantes, que son, ¿no? Diferentes entidades o fuerzas sagradas, se usa la expresión dueño, pero también se podría usar la expresión el guardián. Entonces, Tepechane, Tepetl, ¿no? Sería montaña, y Chané viene de casa. Sí, Sería algo así como el guardián de la casa de la montaña. ujú. Ajá. Y entonces, bueno, ya esos matices nos empiezan a dar precisamente las propias categorías y las propias interacciones en el idioma náhuatl, ¿no? De ahí viene Chantli, ¿no? Que bueno, en español se dice de manera muy popular, pero no solo es casa, sino hace referencia al hogar, ¿ajá? Porque Cali es casa, ¿no? Como Teocalli, ¿no? Es como la construcción, es como el edificio, y Chantli hace referencia al hogar, es decir, a la interacción, ¿no? Humana o no humana, que permite que ese espacio se convierta en un hogar, ¿no? No solo en un espacio físico que se habita, sino en un hogar donde hay una interacción. ¿Ah? Y ahí es donde podría entrar lo de la interdependencia, ¿no? Y la reciprocidad. Ahueque, que podría ser aguaque, se podría traducir precisamente como el dueño del agua o el guardián del agua. ¿Ah? Chaneque, que es una cuestión en español, pues viene de chantli, que es hogar, ajá, y el posesivo, ¿no? Chané, por ejemplo, ¿no? Y sería algo así como el guardián del hogar. Ajá. Y luego tenemos aquí a Tlanchanes, que estaría más vinculado precisamente con los ríos, ajá,
como los guardianes del hogar de los lugares donde el agua corre, ¿ah? Que sería además otra idea, ¿no? Y Tlaloque, que serían, digamos, en la literatura académica y en las fuentes históricas, que serían los ayudantes de Tlaloc, ¿verdad? Y que son los que ayudan a la lluvia, pues bueno, ¿no? Ahí estarían relacionados. Ya vimos que la etimología de Tlaloc es el que está hecho de tierra. Los Tlaloques serían los que están hechos de tierra. Nada más sería la pluralización, ¿no? Entonces tenemos aquí varios elementos. Tenemos la tierra, tenemos el agua que corre, tenemos los hogares, tenemos a los guardianes del agua y tenemos a los guardianes de la casa de la montaña, ¿no? Esto nos da una idea de la diversidad en los diferentes pueblos nahuas y bueno, nos ayudaría un poquito, ¿no? Este brevísimo análisis de cada una de estas categorías, pues como para ir viendo el panorama y los diferentes matices, ¿no? Que en cada comunidad o que en cada lugar, pues hace referencia a cada una de estas fuerzas sagradas, ¿no? Y ya vimos que aquí tenemos 5, ¿no? Y en cada una tenemos un matiz, ¿verdad? Bien, bien importante. Entonces, bueno, eso, ¿no? Ojalá y sirva un poquito, ¿no? Para complementar, digamos, el trabajo. Y entonces ya usted podría, ¿no? Sobre cada uno de estos, profundizar, digamos, su reflexión o su análisis. Eso sería en relación con eso, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Porque además, bueno, ¿no? En esta ontología relacional, pues estos lugares donde brota el agua, donde llega el agua, donde se almacena el agua, son lugares sagrados, ¿no? Es decir, todos estos guardianes del agua o no, o del monte, o etcétera, pues hacen referencia precisamente a lugares sagrados, ¿no? Que bueno, ¿no? Ese sería, digamos, otra característica que le daría fundamento a estos principios morales, a estos principios éticos, ¿no? Hay un reconocimiento de la sacralidad y estoy dudoso, por ejemplo, en usar el término personificación, ¿no? No lo había querido usar porque no necesariamente es una personificación, pero, pero este reconocimiento, ¿no? Es lo que permite establecer estas relaciones éticas, porque no es lo mismo precisamente concebir a todas estas fuerzas sagradas o estas entidades naturales como objetos, como se hace en Occidente, ¿no? Que como sujetos, ¿no? No sé si humanos o no, por eso no quiero usar personificación o animismo, pero si hay un reconocimiento como sujetos, y ese reconocimiento como sujetos es lo que permite precisamente una vinculación moral, ¿no? Una vinculación ética. Y me parece que el carácter ético, para hacer una distinción entre lo moral y lo ético lo da el carácter comunitario. Es decir, esta cuestión de las asambleas, este carácter deliberativo, este carácter colectivo. Usted en algún momento señaló, doctora, que los comités, que estos comités del agua, por ejemplo, no se organizaban por la escasez. Y eso llama mucho la atención, ese rasgo cultural es bien importante porque en otros contextos, ¿no? O en otros territorios, pues precisamente es la escasez o la necesidad lo que impulsa la organización humana. Y usted mencionaba aquí, en esta comunidad, en este municipio, en este territorio, pues inclusive hay abundancia de agua, ¿no? Y a pesar, ¿no? De que haya abundancia de agua, se organiza la sociedad, se organiza la comunidad para gestionar de mejor manera, ¿no? Lo que existe, ¿no? Ya en una combinación no únicamente ritual, sino política, ¿no? Un cuidado, una gestión del recurso. Y eso, doctora, es algo que valdría la pena enfatizar mucho, porque no es precisamente la escasez lo que detona
la organización, sino precisamente otra cosa, y esa otra cosa ahí es precisamente donde está la ética, ¿no? No nos tenemos que esperar a que exista escasez para respetar y para organizarnos. Entonces, creo que eso también es un rasgo relevante que se podría destacar en su trabajo, ¿no? Y bueno, ya último, y simplemente ya para finalizar, para dar pie al diálogo y a las preguntas de otros compañeros, quisiera nada más ya un poquito profundizar en el análisis de un concepto que usted mencionaba, que es timotlanetía, ¿no? Que es tú nos prestas tiempo, ¿no? Ti, tú, mo, el reflexivo, ajá, tlanetía, ese debe ser el verbo, y el tía es el causativo. Ajá. Debe de haber ahí, tú nos prestas tiempo, ya es como una cuestión metafórica o de sentido figurado. Debe de haber alguna traducción literal, ¿no? Del timo tlanetía. Yo hice simplemente una separación, ¿no? De los componentes morfológicos, pero más allá de la cuestión lingüística, eh, el asunto de tú nos prestas tiempo. Y me parece que ahí se podría también enfatizar este concepto. No sería solo un concepto, yo lo ubicaría precisamente como un principio, ¿no? Y profundizar precisamente sobre esta idea de timotlanetía, ¿no? Es donde nos ubica ya en este asunto eh, moral y ético. Y el sentido figurado de tú nos prestas tiempo, o sea, va más allá del significado literal, porque además pues podríamos decir sin ninguna duda que el tiempo pues es una de las categorías, es uno de los principios ontológicos, ¿no? Entonces es interesante ver este matiz de la expresión, lo que nos prestas es tiempo, ¿no? Entonces el ser humano lo que está prestando es un principio ontológico, está compartiendo un principio ontológico y quizá este vocablo timotlanetía pues sea precisamente uno de los ejes que nos permitan amarrar, ¿no? La dimensión ontológica o por decirlo muy occidentalmente, la filosofía teórica con la filosofía práctica, ¿no? Entonces, quizá profundizar un poquito más ahí en este concepto específico, pues nos permitiría hacer el gancho. Ahí por último, que ese no lo apunté, pero se me va, la relación, la reciprocidad, a lo mejor, ¿no? Con el apoyo de sus colegas traductores. En el náhuatl, por ejemplo, para explicar estas relaciones de reciprocidad o de dependencia, se usa la expresión mecate, Ujú, los lazos, me el cacho. vínculo. Ajá. Por ejemplo, genealogía lleva la expresión mecayotl, ajá, del mecate. Ujú, Y entonces, pues ahí a lo mejor, ¿no? Se podría indagar, ¿no? A través, por ejemplo, de esta raíz lingüística, de esta figura, los lazos, ¿no? Los lazos que unen, ¿no? Los mecates que permiten anudar este conjunto de relaciones. Y habría que ver si existen algunas, depende de la variante, ¿verdad? ¿No? Porque además es súper interesante, es náhuatl de Oaxaca, ajá, y entonces habría que ver específicamente en esa variante, ¿no? ¿Cuáles serían las expresiones en esa variante o si hay neologismos? Porque eso es también pues todos los idiomas son idiomas vivos, ¿verdad? Y ujú. entonces, si no existen los conceptos en las fuentes históricas, pues seguramente las personas que habitan en la comunidad tienen su propia forma de decirlo. Por poner un ejemplo, pues en náhuatl es posible decir avión, computadora, ¿no? Etcétera. Todas estas palabras nuevas que
en un diccionario del siglo XVI o en las fuentes históricas del siglo XVI no vamos a encontrar, pero que efectivamente las comunidades contemporáneas son capaces, ¿no?, de adecuar o de acuñar palabras, conceptos o frases para expresar una realidad. Entonces, ahí a lo mejor se podría explorar, ¿no?, estas palabras que permiten explicar estos vínculos, estos mecates, estos lazos, ¿no? Y además, por último, como está cerca son vecinos me comentaba, del pueblo Ená, del pueblo mazateco, ¿no? Ujú. Precisamente el concepto que usan los mazatecos para la ayuda comunitaria es rabacé, Mm, ¿ah? Entonces, bueno, ahí también sería interesante, que no se reduce solo, como ya bien lo señalaba el doctor Ignacio, a la cuestión del trabajo, porque el náhuatl tequio pues viene de tequitl, ¿no? Trabajo. Y bueno, justo en el pueblo mazateco el concepto es rabacé, que tiene que ver con ayuda mutua, ¿no? Y bueno, pues sería todo de mi parte, no me queda más que felicitarlos. El trabajo tiene muy buenas bases, ¿no? Tiene un orden, que a veces, por ejemplo, los que estamos en filosofía, a veces nos falta ese orden que tienen en otras disciplinas. Entonces, me parece que están las bases y ojalá con el diálogo, la retroalimentación y el trabajo en las sesiones metodológicas y en estas sesiones del seminario, pues sean de ayuda para que ustedes puedan finalizar, digamos, este trabajo. Y uno de los objetivos de este seminario es eso, enfatizar que todos podemos hacer filosofía, que la filosofía es para todos y que en ese sentido, independientemente de del bagaje disciplinario que tengamos cada uno, pues para eso son estos seminarios, para que podamos entre todos juntos construir precisamente esas perspectivas filosóficas. Muchas gracias. muchas gracias. Gracias, Kamati. Gracias, doctor Osiris. Doctora Ana, ¿tiene algún comentario al respecto o nos seguimos porque tiene usted ahí fila ya? Sí, 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 mejor porque, bueno, al doctor Osiris, muchas gracias. Eh, Tengo que pensar todo lo que dijo y lo apunté y voy a tomarlo en cuenta. También al doctor Ignacio, él ya me hizo otras observaciones y muchísimas gracias. Es muy valioso para mí. Justo eso es lo que necesitaba, hablar con alguien y algo que habláramos con alguien y que nos dijera qué tan perdidos estamos. Gracias. No, para nada, doctora. Me parece que es muy, vaya, está haciendo esta sesión muy valiosa en ese sentido, ¿no? De ir estructurando textos que nos acerquen a las filosofías de los pueblos de los que provenimos, de pueblos con los que nos sentimos identificadas, identificados, e ir armando así como estos paquetitos de técnicas, podemos decirles, ¿no? Para irnos acercando a través de estas puertas que puede ser la lengua, que puede ser la organización social indígena, etcétera, ¿no? Entonces me parece que, pues bueno, también esta experiencia para nosotros como equipo está siendo muy, muy valiosa. Bueno, aprovecho este Inter para agradecer los saludos a quienes nos están siguiendo por la página de Facebook. Muchas gracias, Idna Retis, Victoria Telles, Nenetzin Arce, desde Naucalpan, Nenetzin Arce. También a Norma Monarres desde Houston y Victoria Telles también. Igualmente, muchos saludos de felicitación aquí en el chat y algunas preguntas. Esperemos ir pudiéndolas integrar en la conversación. Bueno, entonces ya son 7:25. Me parece que vamos a escuchar a quienes han estado comentando que quieren participar. Por ahí me comentaban integrantes del equipo que están en la fila el doctor Juan Carlos, el doctor Shab, está Claudia, el doctor Manlio, eh, no sé, vayan alzando sus manecitas para que eh, pues tomemos en cuenta sus participaciones, por favor. Yo creo que comenzamos con doctor Juan Carlos. Sí, no sé, te iba a sugerir si le dan la palabra a Shah, porque creo que está a punto de quedarse sin luz. Ah, perdón. Perdón. Ok, adelante, Y, doctor Shab. igual a Manlio también, sí, y
Si queda tiempo, pues voy. Sí, hola, gracias. Yo prefería que fuera Juan Carlos primero, pero sí, gracias Juan Carlos, gracias. Dios cuide, Dios cuide de aquí, ya escuchamos gacho de Madia, quien deja de go. Ana, muchas gracias por la participación. Hoy estoy aquí en la Secretaría de Bienes Comunales de Tlahuitoltepec, entonces pedí un espacito para atender rápidamente y justo cuando estaba escuchando, digamos, el servicio comunitario en el que estamos y, bueno, en el que estoy ahora, al mirar esta realidad, sobre todo lo que decía Osiris en esta filosofía práctica y de repente estos golpes de realidad que nos dan nuestros propios pueblos a los hablantes que somos de nuestros propios pueblos, pues a veces necesitamos filosofar, ¿no? Necesitamos dialogar, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, cuando tú miras estas, digamos, como esa realidad que hacen estas personas y de los comités del agua, y etcétera, etcétera, y nosotros que estamos desde la municipalidad y que atendemos como a 11, 12 comunidades y que ahí estamos impulsando unas cuestiones de defensa del territorio, unas cuestiones de defensa del agua, y que es muy marcado, por ejemplo, cuando hablamos de defensa o cuando hablamos de territorio del agua, pensamos en grandes transnacionales, pensamos en las invasiones, pensamos en todo este asunto de la crisis quizás civilizatoria, pero que va en contra de los pueblos. Y a lo mejor uno lo puede visualizar y es más tangible. La pregunta entonces es, ¿qué pasa al interior? ¿Qué pasa cuando observas que por ejemplo, aunque tienes a los comités, la misma gente, misma persona, a lo mejor nahuablante, a lo mejor aquí ayucablante, con todo lo que decimos, con todas estas concepciones, va y se posiciona e invade la zona del agua y es suya, ¿no? ¿Dónde queda todo este asunto que observaste un poco? ¿Y qué hacer sobre todo frente a estas realidades si las observaste o las están viviendo? Porque eso mismo a nosotros, digamos, en el sentido práctico, en el sentido, nos permite mirar esta realidad que es desde dentro y desde nuestra lengua. Y a veces es complicado porque son realidades que ocurren dentro, ¿no? Dentro de, ¿no? Y que entonces, si pudiste observar o pudiste ver y hacia dónde te lleva estas reflexiones, digamos, cuando se observan, o también estos asuntos de los pedimentos, de las peticiones, hacia las nuevas generaciones y la invasión de distintas creencias, ¿no? De distintas religiosidades y que rompen con asunto quizá, no sé si de ayuda mutua, pero con un asunto comunitario, con un asunto que pudiste, digamos, observar y cómo interviene, ¿no? Como ante este marco filosófico que está detrás, pero que incluso también se ve trastocado porque a la larga después, cuando ya queramos hablar, hablaremos de otras cosas, menos de Tlaloc, ni de chaneques, ni de nada, ¿no? Porque finalmente, aún con personas hablantes, pero que el discurso ya no fue el mismo, ¿no? Un poco externo como pregunta, preocupación, pero más como charla, como esta filosofía práctica, como este asunto que justo vivimos en las comunidades y que a mí me ha trastocado fuertemente en este golpe de realidad de mi misma comunidad, ¿no? Porque de fuera y bien decías tú, lo que está puesta en la literatura y lo que no está puesta, ¿no? Y que justo puede ponernos un velo, ¿no? Hasta lo que está sucediendo en este mundo actual, pues, de las comunidades. En este caso, un poco, digamos, que pudiste
observar. Y muchas gracias, me sentí ahí identificado en las fiestas que decías. En este caso apenas pasó el viernes, ¿no? Aquí es San Pablo Aguilá en Oaxaca, en las montañas, y es justo, atraviesa con el agua de la Samaritana, que es una de las cosas que se hace más en la ciudad, en otras zonas. En mi pueblo casi no se hace, pero atraviesa la fiesta de San Pablo Aguilá, y ahí es donde se hace la fiesta del agua, ¿no? Y que por ahí lo vivimos, y que estamos inmersos, y a veces uno no se da cuenta de lo que uno está haciendo, porque para nosotros es natural, ¿no? O sea, no es como una cosa, digamos así, como mira, pero porque uno, para eso sirve como esta impronta, ¿no? De los trabajos, como para mirar qué es lo que estamos haciendo en términos de lo que mantiene la comunidad, ¿no? Nada más, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por el comentario. Voy a responder dos cosas y voy a aprovechar para hacer un comentario aparte. Y este comentario es, efectivamente, el trabajo yo lo he hecho con el doctor Javier Ramírez y el trabajo lo he hecho con el doctor Manuel Parra, porque a veces uno se emociona y empieza a ver cosas que no existen por su emoción, y entonces justamente el diálogo constante con los doctores me ha permitido eso, ¿no? Entender que no es cierto que exista algo fijo, sino que hay procesos como de lucha y permanencia, ¿no? No han desaparecido, pero ahí están, pero tampoco son lo que fueron antes de la conquista, sino se están transformando, ¿no? Se están transformando continuamente. Y para responder lo que me preguntaste, solo voy a darte dos comentarios de la gente en la localidad. En una de las localidades, el agua escasea de ya en los tubos en mayo. Entonces yo le pregunté al señor, y en mayo dice, no se puede, ¿qué no se podía? Creo que no se puede lavar o no se puede regar plantas, algo así me dijo, no recuerdo ahorita qué me dijo. Y yo le dije, ¿y si sí lava? Y él me dijo, no, pero no va a lavar. Le dije, no, pero si alguien sí lo hace, ¿qué pasa? Y me dijo, no van a lavar. Y porque es, nuevamente, y justo es lo de la ontología y de los principios, o sea, si ya dijeron no es no, no, ya dijeron que no, y él me dijo, bueno, nunca ha pasado, o sea, no lavan, si ya dijimos que no hay agua y que no se puede hacer esto en este periodo, nadie lo hace. Yo dije, wow, qué nivel, ¿no? En ese sentido, pero efectivamente no es que sea así tampoco. En uno de los artículos que les compartí para revisar, también vimos esto, un cambio de concepción de a quién le pertenece el agua. Y efectivamente, estos seres divinos estaban antes no sé en qué periodo, pero estuvieron. Y en este periodo justamente el agua no se pagaba. Se solicitaba permiso, pero en el manantial, ¿no? Ya después, como les comenté, esta agua puede permanecer a la comunidad, y entonces ahí se daba un refresco o se llevaba refresco, aguardiente también al dueño o a los comisariados comunales, pero se les daba a ellos, o si le pertenece, estar en una tierra privada, ellos me platican que las personas al principio decían, no pedían nada, pero la comunidad llevaba un refresco, les llevaba pan o cosas así. Pero a partir de los 90, justo cuando entra Procede y se modifica el artículo 27 y se asigna recurso en el ramo 28, entonces ellos mismos nos dicen, los de Procede nos decían, esta tierra es tuya y nadie se puede llevar nada de aquí porque es tuyo. Y ellos mismos comentan que ya pasamos de llevar aguardiente a cobrar dinero. Y efectivamente ahora las personas, junto con el Comité de Bienes Comunales, ya hacen un contrato pues de que le pertenece ahora este terreno donde está el manantial a la localidad. Y se paga. No es mucho, pero bueno, no es mucho, pero sí se paga. Entonces, ha habido un cambio de concepción, y el cambio de concepción también lo decía cuando puse el ejemplo de que el tepechane y la persona que era evangélica decía, no es el tepechane, ellos dicen porque son católicos y dicen que es el tepechane, pero es a Dios, dijo el evangélico.
y un señor que es muy católico nos dijo, Tepechane, dijo, nosotros se lo damos a la Madre Tierra, ¿no? Entonces, sí, no hay un mundo homogéneo, hay esta lucha constante y a mí me interesó mucho este trabajo porque, y aquí reitero mucho la participación del doctor Javier Ramírez, porque no es, ese mundo de atrás no está aquí, ¿no? Se ha transformado, ha habido una transformación, pero sí hay principios que quedan y que se están mezclando con otras cosas que es lo que hoy estoy tratando de esquematizar. Pero sí se ha cambiado, y se ha cambiado el discurso, las prácticas, y en una de mis últimas como conversaciones así con un colectivo, uno de ellos, ellos no son parte de Comisión de Agua, y Comisión de Agua les está presionando para que ya firmen y ya firmen no sé qué cosa, y la firma es diciendo, es que si ustedes firman, Comisión de Agua va a encargarse de hacer todos los tubos y todo esto, porque todo esto lo han hecho ellos. Y no sé, hasta, no he ido al pueblo, no sé qué ha pasado, pero no lo habían logrado. Y sí platicaban, decir, pues a la vez estaría bien para que ellos se encarguen todo, y nosotros ya no hacemos tequio y ya no tenemos que estar yendo a ver la fuente, pero sigue esta tensión, esta tensión. Lo que sí lograron ellos fue lo de los gobiernos, ellos eran por usos y costumbres, pero un priista logró que se pasaran al sistema de votación y ahora ya, o sea, hay esa lucha constante, no se ha acabado y creo que eso está en mis documentos y eso es mucho gracias a la comunicación con el doctor Javier Ramírez, que no deja que haga un pueblo ideal de mi bello Teoposco. Espero haber contestado. El contraste de cosmopercepciones. Pues bueno, por ahí estaba el doctor Manlio Barbosa. Doctor Manlio, si está listo. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante, gracias. Gracias. Bueno, pues muchas felicidades, doctora Ana Berta. Su trabajo es muy interesante. Yo quiero plantear algunos aspectos generales en relación a lo que voy a exponer en mi participación. Siento que hay cierta confusión en las concepciones náhuatl. En primer lugar, quiero mencionarle, doctora Ana Berta, que en la lengua náhuatl se ha separado, se han ubicado dos términos, náhuatl sin TL para referirnos a la etnia y náhuatl con TL para referirnos a la lengua, porque por cuestiones prácticas no se puede pluralizar la palabra para la lengua, los náhuatls. Entonces, por eso se optó por quitarle a la aplicación del término para la etnia, quitarle la TL. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado en el intento de traducción, porque no hay similitud entre los conceptos náhuatl o mesoamericanos y la filosofía occidental, que es la que ha prevalecido. Y sobre todo la lengua española es muy pobre para contener, para poder expresar la profundidad y la complejidad de muchos de nuestros términos filosóficos. Desde luego, como planteó el doctor Juan Carlos Sánchez Antonio, hay algunos aspectos de la filosofía occidental que son muy importantes y que no los vamos a desechar. Pero sobre todo tenemos que partir de nuestra perspectiva. Tenemos que hacer nuestra propia traducción. Una traducción literal no es posible, no funciona, no nos va a reflejar los contenidos de las concepciones mesoamericanas. En esta perspectiva, me
parece que ya no podemos estar utilizando el concepto de Dios porque usted lo ha expuesto. Estamos hablando de fenómenos naturales, estamos hablando de la tierra, del agua, del aire, por lo tanto de las energías y de las fuerzas, no de dioses. Tenemos aquí, sí, que desechar completamente la visión platónica de un mundo espiritual donde están los dioses y los espíritus, contrapuesto al mundo natural, humano y la naturaleza. En la filosofía mesoamericana y como usted lo ha expuesto en la filosofía náhuatl, estamos hablando de energías. Usted está citando a López Austin. López Austin es un gran investigador que nos definió fuerzas, energías, elementos materiales pero intangibles. Estamos ante una visión materialista, una filosofía materialista que no separa dioses de la realidad científica. Entonces, lo que ocurrió con los cronistas es que para ellos solo había el mundo platónico del mundo espiritual contrapuesto al mundo natural, y eso creyeron que se aplicaba a la religión y a la filosofía mesoamericana, y estaban absolutamente equivocados. Hoy tenemos que desechar completamente esa visión y no mencionar a Dios. Le recomiendo que lea usted a la doctora Guth Eshelman, que ha profundizado bastante en el concepto de las energías, las Chicawalistli, inclusive, bueno, entonces, esto lo planteo también para abrir la discusión en relación a lo que yo voy a plantear. Lo que ocurre en el mundo mesoamericano o ha ocurrido en el mundo en general, cuando hay un grupo de científicos, filósofos que comprenden los fenómenos naturales, que se acercan a la concepción científica o que tienen la concepción científica, pero el pueblo no puede acceder a esta profundidad. Eso pasó desde la antigüedad, desde Akenatón, cuando Akenatón en el antiguo Egipto dijo: solamente hay una energía que viene del sol, que es la responsable de todos los procesos. Se le echaron encima y lo asesinaron y restablecieron el politeísmo con Tutankamón. Lo mismo pasó en Grecia cuando Sócrates estaba planteando un método científico, se le echan encima y lo asesinan porque estaba en contra de los dioses. Lo mismo pasó con Galileo Galilei, etc. Entonces, en el México antiguo no ocurrió esa contradicción, pero tampoco le podían decir, las élites científicas no le podían decir al pueblo estos procesos, la profundidad, no podía entender el pueblo llano la profundidad de estos conceptos, y entonces acudieron a conceptos como Tlaloc, como Quetzalcóatl, etcétera. Pero había una división muy clara entre los conceptos científicos que manejaba el grupo de científicos y filósofos y sacerdotes en relación al pueblo. Al pueblo se le decía: hay dioses y tienes que venir con tu tributo en especie y en trabajo para que construyamos los templos y que para el Estado se pueda sostener. Entonces, esa división ya la tenemos que desechar en el estudio de las filosofías mesoamericanas, y tenemos que desechar completamente esa visión de los cronistas europeos que nos hablaron de dioses, porque desgraciadamente una gran parte de nuestros investigadores
Siguen pensando igual que los cronistas europeos en términos de dioses y no de conceptos científicos y de energías. Entonces, yo no sé en esta perspectiva qué tanto podamos hablar de una filosofía práctica y de una filosofía teórica, porque en el mundo mesoamericano no hay esta división. En el mundo mesoamericano los códices tienen elementos geográficos, genealógicos, pictóricos, religiosos, filosóficos, etcétera. No hay esta separación que hizo el pensamiento occidental de separar la política de la religión, de la economía, de la filosofía, ¿no? En la filosofía mesoamericana todo se está completamente imbricado como lo expuso la doctora Ana Berta ahora en unas prácticas relacionadas con el agua y con la organización que están imbuidas de toda la filosofía occidental. Entonces, quisiera yo plantear esto como punto de discusión para retomarlos en mi exposición. Muchas gracias. Gracias. Por ahí creo que seguía el doctor Juan Carlos y luego Claudio, primero Clau y luego el doc. Ahí ustedes organícense, compañeros. ¿Quieres participar, Claudia? Trataré de ser breve, doctor. Muchas gracias. Bueno, hubo, hubo un comentario, doctora Ana Berta, de que en este pueblo donde usted nació, donde está enterrado su ombligo y que tiene que regresar, no había así como escasez. Em, Sin embargo, pues parece que ya la realidad se impone y hay muchos problemas, como usted dice, no era lo mismo años atrás, cuando las mismas comunidades tenían sus formas de resolver estos temas. Y a mí me llama la atención porque justo recordaba al compañero Uber Matiugua cuando nos platicaba allá en Guerrero, en la comunidad Mepa, de que al interior de la comunidad se estaba discutiendo uno de los temas en el tema de las aguas residuales, y de que estaban discutiendo, confrontándose incluso en el mismo poblado, porque decían que una parte del pueblo sí quería como que metieran el drenaje, ¿no? Y otra parte, decía que no, porque eso implicaba que ya teníamos una contaminación del agua, ¿no? Cosa que no sé cómo se plantea, porque no es tanto la abundancia o eso, sino qué estamos haciendo con esa agua que desechamos, que contaminamos, que ensuciamos, cosa que no existía en los pueblos anteriores, ¿no? Y entonces esta confrontación en la administración, e incluso en el saqueo, ¿no? Por ejemplo, habla usted, por ejemplo, también de Texcoco, en la zona de Santa Catarina del Monte, donde tenemos aquí a esta empresa de Bonafón, ¿no? Y que ya tienen, conectado toda la tubería directo a las plantas de las embotelladoras, ¿no? Y entonces resulta que un pueblo, pues, no es así como que encerrado, ¿no? Sino que al interior mismo de la comunidad se generan ciertos problemas y que justo, o por ejemplo, cuando llega un extraño o un externo, como son estas empresas, pues generan este tipo de problemas. Yo le quisiera preguntar, ¿cómo se resuelve al interior de una comunidad este tipo de problemas? Ya no tanto, si vamos a qué vamos a hacer, cómo la vamos a traer, o cómo nos vamos a organizar, ¿no? Sino justo cuando se enfrentan a problemas severos que confrontan incluso a la comunidad misma, ¿no? Y donde justo los principios, sirven como pautas, ¿no? Pues, para poder dirigirnos, ¿no? Los principios no es irnos atrás, sino a veces los principios están al final, ¿no? Ese va a ser nuestro enfoque, ¿no? Ir hacia lo que nuestro principio va a ser hacia futuro y tenerlo, ¿no? Entonces, aquí habría el principio es el fin, ¿no? Y con esta forma de relación entre
a dónde queremos llegar, ¿no? Y justo es al principio, ¿no? El problema y dirigirnos por los principios. Ese sería el tema, lo que no aplica. Me parece central en su exposición el tema de la relacionalidad, del mecate, como dice el doctor Osiris, ¿no? Que es muy diferente porque si recuerdan ustedes también la vez pasada que tuvimos la sesión con Martín Tonal Mellolt, él hablaba del conocer, bueno, a mí me pareció muy fuerte esta parte de el conocer es respetar, ¿no? Y justo lo que yo veo ahorita, el conocimiento, el filosófico, el conocimiento, conocer es reconocer lo sagrado y reconocernos en esta relación, ¿no? Todo está relacionado, no somos solos, somos que es algo que choca mucho, como dice el doctor Manlio, ¿no? Con los principios occidentales, donde el hombre es el centro del universo, donde está esa separación brutal de sujeto-objeto, pero yo ahí sí veo algo fuerte en su trabajo que verdaderamente me parece valioso, que es el tema de la relacionalidad y cómo esta parte de, el principio es el fin, ¿no? El principio va a ser nuestro fin para resolver este tipo de problemas. Muchas gracias. Sí, justo es la guía, o sea, es justo la guía lo que la manera en cómo conciben el mundo es lo que les permite. Y en el caso de este pueblito, lo que tiene es que sí está muy lejos está en el fin del mundo. Yo cuando era chica me iba atrás de la casa de mi abuela y pensaba que ahí se acababa el mundo porque no ves montañas y ya no ves más. Creo que la parte geográfica tiene un papel fundamental. Está lejos y no es paso de nada. O sea, hay algunos caminos que ahí se acaban, ¿no? Entonces, es muy montañoso y eso sí tiene una parte, este, ¿cómo se llama? Sí tiene una parte geográfica que ayuda, que no tienen estos dilemas. Y un ejemplo es que se quisieron llevar el agua del río a un pueblo que se llama Teotitlán, que está abajo, entonces pensaban perforar todo el cerro y sacar el agua. Y se ve la construcción, pero se dieron cuenta que el agua baja en mayo, justo en la época de más calor, y entonces se dieron cuenta que no le iba a convenir a los que lo querían hacer, que me imagino que era comisión de agua. Sí, no me imagino, era comisión de agua. No le convenía hacer ese hoyo y ahí se quedó la construcción, no se pudo, justo por la posición geográfica, ¿no? Y sí hay cosas en su pensamiento, que eso es lo que yo trataba de buscar, de entender, porque ahí los baños se hacen como en cono, y se les pone piedras y se hace como un filtrado. Entonces, no hay, esa agua sí se va a hacer subterránea, pero sí hay un proceso de filtrado. No me dediqué a eso. Eso me di cuenta porque mis papás hicieron una casa y vi que el baño lo hicieron así. Pero yo me imagino que sí es una idea de ellos de que se tiene que limpiar el agua antes de irse porque se va a infiltrar. Y está prohibido en el pueblo que se deseche agua sucia a los ríos. Y aparte, sí está en la concepción de las personas, por ejemplo, yo voy en los caminos y me dicen mis amigas, no, esta agua sí la puedes tomar porque arriba no hay construcción. Y esta, aunque se ve muy bonita, no la tomes porque aquí hay casas. Entonces ellos sí tienen ese concepto de que, o sea, sí está el concepto. eh, por eso yo decía, la propuesta es, los principios ontológicos, cómo se entiende la realidad, es lo que está dando estas pautas. Y por eso es que actúan así. Espero haber respondido. Doc Juan Carlos, por favor. Sí, gracias. Rápido, igual. Pues sí, quiero felicitarte también, doctora Ana Berta, igual el doctor Javier Ramírez por el acompañamiento del trabajo que vienen haciendo juntos. Bueno, yo más bien quisiera hablar un poquito en voz alta, igual pensando y problematizando un poco mi trabajo, ¿no? Creo que el tema del agua es una noción muy fuerte, muy potente, que nos obliga incluso a pensar y a reproblematizar incluso conceptos como ontología, quizás, ¿no? Entiendo que la ontología se refiere como el fundamento último primero, pero
también muchos entendemos la ontología como lo entiende más o menos Heidegger, ¿no? Como ser, como sentido, como comprensión, como inteligibilidad, como lenguaje, etcétera. Por eso la idea que más o menos estoy un poco problematizando es pensar si el agua es una ontología, en el sentido como lo estamos pensando en los marcos estrechos de la visión occidental. Y creo que en ese sentido, si pensamos que el agua o las aguas primordiales son una fuerza, son unas energías interconectadas, creo que valdría la pena reposicionar quizás estos conceptos como agua, no sé, algunos ligados a las fuerzas incluso naturales, como tal vez como principios, tal vez como fuentes, tal vez como fuerzas, tal vez como energías, que nos permita sustentar un trabajo más, digamos, a lo mejor que permita mantener pues ubicar como esos principios tal vez filosóficos, por lo menos de esta forma, ¿no? No sé hasta dónde, por ejemplo, pueda ser nos alcance, por ejemplo, el concepto de interdependencia. Yo lo comprendo muy bien, ¿no? Comprendo muy bien el concepto de interdependencia, pero por ejemplo, cuando las aguas primordiales tienen esa precondición de energías y fuerzas, no sé si las aguas primordiales puedan depender de nosotros o alguna otra fuerza de la naturaleza. Entiendo que la interdependencia es como todo está relacionado, interrelacionado, pues pareciera ser que todo depende con el todo. Y así parece ser, ¿no? Que todo está conectado con el todo, pero no sé si las fuerzas, en este caso, por ejemplo, el agua, yo estoy trabajando también el agua, el fuego, el aire, la tierra, el viento, el rayo, las montañas, pues dependen también de nosotros como fuerzas, ¿no? Yo creo que hay tal vez quizás ir problematizando, y lo digo como a título personal, porque lo estoy haciendo también en mi propio trabajo, estas visiones de la ontología, si el agua es una ontología, ¿no? Si el agua es una interdependiente, o sí, sobre todo interdependiente, ¿no? Como estas visiones todavía que se cuelan, visiones occidentales, que es muy difícil, por eso tal vez sería importante también plantear un poco sobre las interpretaciones un poquito más vinculadas a la gente. El otro ejercicio que me hace falta, nos hace falta tal vez es generar traducciones colectivas con sabios y sabes de las comunidades, que sean las propias comunidades, los propios sabios las que empiecen a generar estos campos de traducción pues tal vez aprender más de ellas, ¿no? Creo que es una forma para poder superar los límites de los frailers, de los diccionarios, pues de lo que nos han dejado la propia antropología, la propia visión occidental de los pueblos originarios, y creo que por eso puede ser un ejercicio muy rico, ¿no? Pero también estoy hablando de título personal, porque es un ejercicio que yo hago como para problematizar también los conceptos y pues revisarlo, ¿no? Revisarlos hasta donde llegan su fuerza, ¿no? Pues sería eso, de Lilian. Felicito a Ana Berta y a Javier por ese trabajo y los animamos a que continúen en ese ejercicio, y creo que el agua es un tema clave, ¿no? Más ahora en este tiempo. Gracias por la Gracias. reflexión, por compartirla. Doctor José Luis. Gracias, gracias por la presentación y gracias por la conversación. Yo en este tono que acaba de poner Juan Carlos, me preguntaba cuando escuchaba la presentación, que se empezaba diciendo que esta relación con el agua y con los dueños del agua, que son los dueños del monte o los dueños del cerro, que el elemento en el cual se expresaba esta relación eran cantos, mitos y otro tipo de relatos, poemas, lo que podríamos decir de una manera más común tal vez, costumbres.
Pero no encontré en la presentación una consulta de estos cantos, mitos, poemas, costumbres, sino un pasar muy rápidamente a principios, categorías y ontologías. Y a mí me parece que cuando pensamos nuestras filosofías ancestrales, son de mucho respeto y cuidado el elemento en el cual se expresa. Y por eso tengo la sensación de que cuando transformamos esto en categorías y ontologías, es más la filosofía occidental la que habla que la filosofía ancestral. Igualmente, diríamos, esas costumbres están en las prácticas, en el hacer, y es en el hacer donde está la trama de esa relación. Y tampoco estaría de acuerdo yo en que se pueda aplicar, diríamos, otra categoría occidental epistémica, como es la relación entre la ciencia y la doxa popular. Me parece que es otro trasvasamiento hacia este pensamiento ancestral de categorías que son categorías de Occidente. Si un discurso científico, diríamos, solamente como propiedad de expertos, y una versión divulgativa, una versión, diríamos, como más burda, más condescendiente, ¿no? Para el vulgo, para la experiencia popular. No sé, me preocupa esto, me preocupa el hecho de que no tengamos más respeto por las costumbres y pensemos más desde allí. Esa es como mi primera aproximación. La segunda, así como en la sesión anterior, en la cual no me pude quedar hasta el final porque tenía otro compromiso, que era sobre el maíz, encontraba en esa presentación cosas que vuelvo a encontrar aquí en esta presentación, como una enorme familiaridad, porque esto que planteaba, no me acuerdo el nombre del compañero que planteó la sesión anterior, Lilian, si me lo recuerdas para poder nombrarlo. Martín Tonalmeyol. Martín, ok. Martín, sí. Entonces, Martín contaba dentro de estas, me acuerdo, ¿no? De estas costumbres, el 29 de septiembre, San Miguel, que la pordiosera, hay que dejarla entrar a la casa porque barre la pobreza, ¿no? Y que el día 30 de septiembre y el 1 de octubre, que son días, y en todo el norte argentino, de una manera maravillosamente familiar, esa fecha es la fecha en la cual un andrajoso aparece merodeando las casas y que es el tanícu, le dicen en Santiago del Estero, era el chiqui más hacia el oeste catamarqueño de los Andes, y que andaba merodeando las casas para ver si había comida, porque claro, si bien es un calendario opuesto, aquí diríamos esa fecha, diríamos, con ese santo, ¿no? Y con estas costumbres, es la época crítica cuando se han acabado los granos de las cosechas pasado el invierno y entrando, diríamos, en la primavera, se han acabado los alimentos, entonces no hay comida.
Entonces todo el mundo, la gente sale a cazar y hace una comida, diríamos, exagerada, se juntan varios y arman una comida, echan humo mucho, tiene que estar ardiendo el horno con humo, ¿no? Que se note que hay mucho para cocinar, para que el taniku, que es la carestía, ¿eh? Vea que hay comida y que no, como en el caso de la pordiosera, se la deje entrar a barrer la pobreza, sino que ni se acerque, ni siquiera acercar, porque si se llega a acercar, ¿no? Va a haber pobreza durante el resto del año y las cosechas no van a ser buenas y no va a haber animales de caza. Digo, hay una similitud. Acá encontré en esta sesión de hoy, digo por esto de una interterritoria interancestral, de una familiaridad tan grande, diríamos, entre nuestras costumbres, ¿no? Y la lengua de las costumbres, me parece que ahí está, me parece, la trama de lo ancestral, ¿no? El dueño. Nos comentaba Ana Berta, el dueño del agua, que en realidad es dueño del monte, ¿no? Dueño del cerro. Acá en el norte argentino, dueño, ¿sí? Está el dueño de santo, está el dueño de muerto, está el dueño del indio muerto y está el dueño del monte, que es el sachayo, ¿no? El sachayo, sacha en quichua es monte, y la terminación yoj, ¿no? Es el que tiene, digamos, el que está relacionado con, ¿no? Y en ese sentido, como decía Osiris, el guardián del monte. Pero se dice dueño, normalmente se dice dueño, se dice guardián, la gente dice dueño, dueño de santo, bueno, pero ahí dueño, si bien en principio nosotros de una manera así, un tanto lisa y llana, podemos vincularlo con la propiedad, no es en el sentido de la propiedad dueño, sino que el dueño de santo es el que tiene la responsabilidad de atender la fiesta del santo. El dueño de muerto es el que tiene la responsabilidad del Día de Muertos, honrar, digamos, al muerto en su casa, que es su tumba, cuando él vuelve y viene de visita, y llevarle comida y hacerle fiesta. El dueño del indio muerto es aquel que ha encontrado en una vasija levantada, digamos, en el campo, después de la lluvia, después de una creciente, y resulta ser que dentro de la urna hay huesos. Él tiene que volver a enterrar bajo un algarrobo los huesos, no la vasija, no la urna, sino los huesos, y cada día de muertos alumbrarlo. Es el dueño del indio muerto. Y el dueño del monte es el que atiende a los seres del monte, los cuida en ese sentido, ¿no? Entonces, si bien, digamos, si por cierta derivación del dueño como propiedad, podemos decir que es el guardián, ¿no? Pero es dueño en el sentido de que está implicado. El dueño es el que está implicado en el florecimiento, en la plenitud de la trama que involucra, en ese caso, el monte, ¿no? En ese caso el muerto, el indio muerto o el santo, ¿no? Es decir, no es dueño en el sentido, digamos, más capitalista, digamos, de la propiedad, ¿no? Sino que es dueño en el sentido de que le pertenece es como al revés. No es tanto que pueda hacer lo que quiera con eso porque es el dueño, sino que es dueño porque pertenece a esa relación y está implicado y comprometido con esa relación y con que esa relación crezca, ¿no? Y se sostenga y llegue, diríamos, a su plenitud, a su florecimiento. Entonces, pero la expresión es el dueño en el sentido que decía Ana Berta
de el dueño del monte, el dueño del cerro. Digo, me parece que hay una familiaridad que vamos como reencontrando y reafirmando, ¿no? No quiero decir con esto que todo sea lo mismo, ¿eh? Lo que estoy diciendo es una familiaridad que me parece que nos habla de una trama y un tejido que va más allá de los nichos geográficos con los que normalmente pensamos nuestra América, ¿no? Tal vez Abya esté queriendo retomar, digamos, ¿no? Esa trama que es una trama. Y eso está, es como decía recién Claudia, ¿no? Es la ancestralidad que está y es la ancestralidad que viene, ¿no? Porque es la ancestralidad que nos va a sacar de este colapso civilizatorio en el cual nos encontramos. Es futuro, es lo que viene, está ahí, está anunciando, ¿no? Una alternativa, una salida para lo que viene. Quería comentar eso. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias por su reflexión, muchas gracias. Gracias a usted, don José Luis. Qué bueno que se está desvelando con nosotros desde Catamarca. Pues creo que con este comentario del doctor José Luis cerraríamos. Muchísimas gracias, doctora Ana Berta, Ona, pues por estar esta tarde, noche, en el seminario y haber propiciado este bello diálogo. Recomendarles a quienes todavía nos siguen en la red social del Facebook y aquí mismo en Zoom, que están las grabaciones de las sesiones anteriores. Esta es la tercera, la tercera etapa, digamos, de este seminario. Y bueno, las otras dos están las conversaciones previas en la página de Facebook y en la de YouTube también. En la página de Facebook está fijado para quienes están solicitando bibliografía diversa en Zoom, perdón, en la red del Face. Está fijada una liga a un repositorio que el doctor Osiris pues curó y nos compartió. Está ahí en un comentario fijado en la página de Facebook del seminario. Creo que todavía tenemos algunos saludos, igualmente en Facebook, de Amalia Tobón desde el Estado de México y Victoria Telles también le manda saludos a la doctora Ana. Y bueno, pues doctora, unas palabras finales para cerrar la sesión de hoy. Doctor Javier, No, he sido muy afortunado por oír la presentación y los comentarios de los participantes. Bueno, es un reto, efectivamente, cómo acercarnos a la filosofía siendo profanos frente al reconocimiento y la riqueza del náhuatl. Evidentemente tenemos ahí un problema, y si aún dentro de nuestra diversidad cultural, en este caso náhuatl, podemos acercarnos a rescatar, a precisar una filosofía sistémica acerca de este mundo y su universo. Pero me parece un verdadero reto. El principio epistemológico sobre el cual se fue construyendo es pensar que las prácticas sociales de los pueblos contemporáneos encarnan de manera fragmentada, abigarrada, algunos de estos principios que se expresan en prácticas sociales como en el lenguaje. ¿Cómo los traducimos al español? Esta riqueza que tiene el náhuatl efectivamente reclama un verdadero desafío. Bueno, creo que ahí tenemos que seguir profundizando, dialogando, porque finalmente nos interesan estas cultivos vivas, personalmente, como una proyección, como una dinámica social existente
y que van a jugar, están jugando en el mundo contemporáneo y su persistencia nos habla de una potente raíz filosófica. Y pienso que ahí está el reto que tenemos. Y pues no, muy agradecido por los comentarios. Igualmente, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, profana totalmente y aparte aculturada occidentalmente, lo admito y reconozco y acepto. Sin embargo, volver al pueblo, volver a hablar con los abuelos, intentar aprender náhuatl, me ha hecho entender que es un mundo diferente, ¿no? Que hay que reflexionarlo y que pues salen las categorías y todo lo que me formó y no lo veo como un obstáculo, sino como una herramienta y aparte ha sido un viaje muy hermoso porque es descubrir mis propias raíces, ¿no? De dónde vengo, cómo pensamos, por qué son así los abuelos, por qué son así mis papás y entender que yo cuando llegué a estudiar esto fue porque dije, vamos a sacarlos de la pobreza, ¿no? Porque no, porque siguen siendo pobres. Y entendí pues que no, que creo que los pobres somos los de Occidente, ¿no? Porque ellos tienen agua limpia para tomar y nosotros no. Entonces, la riqueza y la pobreza, todos esos conceptos, yo estoy atravesada por ellos, pero creo que justamente el entender el idioma, los conceptos, los principios, me hicieron entender que justamente el mundo occidental se ha formado con principios muy consumistas, capitalistas y todos estos conceptos, pero que en los pueblos todavía encontramos algunos principios que pues me están encantando y que estamos en el trabajo y que me declaro culpable de lo que dijeron y vamos a trabajar para resarcir un poco estas situaciones. Y pues muchas gracias. Las Camati, maestra, perdóneme, doctora Ana Berta, y pues seguimos caminando con todo y todo lo que está sucediendo actualmente en este esfuerzo por seguir conociendo, seguir caminando de una forma respetuosa, pero también alegre, gozosa. Y pues muchísimas gracias, buenas noches a todas, a todos. Nos comunicamos, bueno, también si gustan, nos miramos y conversamos. El siguiente, ay, ¿dónde acabo yo de ver la fecha por aquí? Bueno, ahorita nos la dice Clau, para la siguiente sesión, que es con el doctor Manlio Barbosa, que nos acompañó también hoy. Muchísimas gracias a todas y todos. Está por ahí también Juan Cruz, desvelándose desde Catamarca. Está ¿a quién más vi por ahí? Pues bueno, la maestra Patti, el doctor David Barkin. Muchísimas gracias, doctor, por haberse conectado y pues bueno, a todas y todos, cada uno de ustedes, buenas noches. Mientras Ocamati. Sí, nos vemos en abril. Yo tengo programada la fecha 21 de abril con el doctor Manlio y de verdad sería un gusto que nos acompañen en esta ocasión. Muchas gracias a todos y también gracias a las personas que nos siguen en redes sociales. Un gusto. Hasta luego.